Atlas de Carina, sin duda, es uno de los villanos más legendarios y poderosos que hemos visto en las películas de Caballeros del Zodiaco. De manera implacable, él barrió el piso con los Caballeros de Bronce en la batalla contra el dios Abel. Pero ¿será que este personaje icónico podría regresar para la saga del cielo, ahora de forma canónica y oficial, como uno de los imponentes ángeles de Apolo? Hola caballeros y amazonas, bienvenidos al canal Siempre Quis Saber, yo soy Wes, y en el video de hoy, vamos a hablar sobre la posibilidad de que el personaje Atlas de Carina sea canonizado por el maestro Masami Kurumada en la saga del cielo. Como sabemos, esta saga está llena de fanservice y momentos nostálgicos, que hacen referencia a escenas y acontecimientos de la saga clásica. Siendo así, ¿será que Kurumada planea canonizar a Atlas de Carina y a los otros caballeros de la Corona del Sol en el manga, así como hizo con el Ángel Toma? Ya ve dejando ahí tus teorías, y por supuesto, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Y vamos con este super video. Sempre quis saber. Muchos fans se confunden sobre la historia de los dioses del sol. Abel y Apolo, al final de cuentas, son el mismo personaje en diferentes versiones. Y por eso, para empezar, necesitamos entender toda esta confusión sobre la verdadera identidad del dios Sol. Como sabemos, en la inolvidable tercera película de la franquicia, La leyenda de los defensores de Atena, fuimos presentados al dios Fuebo, Sabel. Él apareció con el título de ser el hermano de Atena, el dios del Sol, ostentando un poder abrumador capaz incluso de resucitar a los caballeros de oro, que fueron asesinados en la batalla de las 12 casas. Abel era temido, y sabemos que su poder era capaz de obliterar la tierra. ¿Quién no recuerda haber visto, en esta película clásica, la hermosa melodía de su arpa y la fuerza de su cosmos destructivo? Durante mucho tiempo, una parte del público creyó que Abel y Apolo eran la misma entidad. Después de todo, en la mitología griega del mundo real, el nombre Febo Fuebos Abel proviene de Febo, que significa brillante o radiante, siendo este título dado al propio dios Apolo. Sin embargo, dentro del universo creado por Masami Kurumada, se estableció desde la época de esta película que el dios Abel y el dios Apolo son seres completamente diferentes. Ellos no son la misma persona, no son avatares del mismo dios y tienen orígenes y propósitos completamente distintos. Abel es una divinidad exclusiva de la cronología de las películas y no es considerado canónico en la historia del manga ni en el anime original. En la historia de la película, Abel es presentado como un dios cuyo poder rivaliza con el de Zeus. Así lo quiero, padre. Pero por intentar igualarse al rey del Olimpo y autoproclamarse el dios del sol, terminó siendo desterrado y su nombre fue borrado de la historia mitológica. El maestro anciano incluso revela que los responsables de destruir a Abel fueron Apolo y su padre Zeus. Siendo así, entendemos que en la era mitológica, Abel tomó el lugar de Apolo como dios del sol a la fuerza, y posteriormente fue desterrado. Con eso, Apolo termina recuperando su lugar como el legítimo dios del sol. Abel sería esencialmente el renegado y olvidado, que no forma parte de los 12 dioses olímpicos oficiales que ya fueron presentados de forma canónica en el capítulo 6 de la saga del cielo. En cuanto a Apolo, que estamos viendo en la cronología oficial, el imponente dios del sol, que hizo su aparición aplastante en los momentos finales de Next Dimension, y que borró los recuerdos de Atenea y sus caballeros, es el verdadero y legítimo dios sol olímpico. Él es la divinidad canonizada por el autor, que ya había aparecido en la película Prólogo del cielo, pero tuvo su apariencia y motivaciones totalmente modificadas en la saga canónica del manga. Como sabemos, el primer Apolo tenía una apariencia similar a la de Abel. Él tenía una larga capa blanca, al igual que Abel, pero a diferencia de Abel, que tenía el cabello azul, el primer Apolo tenía el cabello rojo, pero su versión oficial del manga es muy diferente. Sigue siendo un personaje extremadamente alto, pero ahora tiene una poderosa armadura dorada y el cabello alocado. Además, su rostro es mucho más agresivo. Dotado de una presencia tan aterradora, el poder de Apolo es absoluto. Él trae consigo el carruaje que transporta el sol. Por lo tanto, el Apolo canónico del manga es completamente diferente de Abel, que es su hermano renegado en la historia de la película. Y como Apolo es el verdadero dios sol, que está directamente ligado a la historia de la saga del cielo, muchos se preguntan si Kurumada también añadirá las versiones canónicas de los guerreros de la Corona del Sol en el manga. Como sabemos, esos 3 guerreros son sirvientes de Abel en la película. Y curiosamente, en el manga, Apolo tiene 3 sirvientes cuyos nombres no han sido revelados. Sabemos que esos 3 son los ángeles de Apolo, siendo que el cuarto ángel es el hermano de Marim, Toma, el ángel del sueño, que desobedeció las órdenes de los dioses y quedó atrapado en el templo de la luna. Como sabemos, tanto Toma como Apolo y Artemisa son personajes readaptados de las películas de Saint Seiya, entonces sería posible que Kurumada también adapte a Jao de Lince, Berengue de Coma Berenices y Atlas de Carina.
como esos otros 3 ángeles de Apolo en la saga del cielo. Atlas de Carina, el líder de los caballeros de la corona del sol, es aquel que humilló a Seiya, Shiryu y Yoja, Shun e Ikki, usando su devastador ataque de la corona de fuego. Tanto él como Hao y Berengue fueron los responsables de acabar con Kamos y Shura, quienes se rebelaron contra Abel. ¿Será que finalmente participarán en la historia oficial? Aunque muchos fans sueñan con ese día, realmente creo que eso es casi imposible de que suceda. Y les voy a explicar por qué. Kurumada incluso podría nombrar a los 3 ángeles de Apolo con el nombre de Atlas, y de los otros guerreros de la corona del sol. Al final de cuentas, Atlas es un nombre muy fuerte en la mitología griega. Pertenece al titán condenado por Zeus a cargar los cielos sobre sus hombros por toda la eternidad. Por eso tendría todo el sentido que un ángel celestial llevara ese nombre. Sin embargo, ese hipotético ángel Atlas jamás podría representar la constelación de Carina. Eso es porque la constelación de Carina pertenece única y exclusivamente al ejército de Atenea, siendo esta una de las armaduras de plata del sol. La constelación de Carina, que significa quilla del barco, formaba parte de una constelación gigante y ancestral llamada Argonaves, el barco de los argonautas. Debido a su tamaño colosal en el cielo nocturno, los astrónomos del mundo real dividieron Argonaves en partes más pequeñas, siendo estas las 3 constelaciones llamadas Carina, Popa y Vela. Incluso en el anime de Lost Canvas, conocemos a los caballeros de plata de las constelaciones de Popa y Vela, siendo estos discípulos de Alcide de Capricornio. En el universo de Saint Seiya, las 88 constelaciones que brillan en el cielo nocturno representan las 88 armaduras del ejército de Atena. Por lo tanto, Carina es canónicamente una armadura de plata de la diosa de la sabiduría. Atlas, en la película de Abel, usaba una armadura de la corona del sol, un traje que según él no formaba parte de las categorías de bronce, plata u oro, y que estaba protegido por el poder de Abel. Sin embargo, como Abel era un dios usurpador que robó el puesto de dios sol en el pasado, la teoría es que las armaduras de la corona del sol, como Carina, como Berenices y Lince, también fueron robadas del ejército de Atena por Abel, que bañó esas vestimentas con su poder, haciendo así que las armaduras de la corona del sol se volvieran más poderosas y nunca abandonaran a sus caballeros, incluso cuando luchaban contra Atena, algo muy parecido a lo que Abel hace con la máscara de la muerte de Cáncer en esta película. Vale la pena recordar que el caballero de Cáncer le dice exactamente eso a Shiryu, que la armadura dorada ya no lo abandonaría, como sucedió en la batalla de las 12 casas. Todo esto gracias al poder y al cosmos de Abel. Y esa misma lógica se aplica al otro guerrero famosísimo de la película de Abel, Berengue de Coma Berenices, aquel que usaba su propio cabello dorado para cortar a sus oponentes. Berengue tampoco podría ser un ángel de Apolo en la saga del cielo, por el mismo motivo. Su armadura forma parte del ejército de Atena, en la novela ligera oficial llamada Gigantomachia, escrita por Tetsuya Hamasaki, con la supervisión y coautoría de Masami Kurumada. Seguimos la guerra secreta del santuario contra los Gigas y Tifón. Fue en esa historia donde conocimos a Mei. Él era el hijo legítimo de Mitsumasa Kido. Decidió convertirse en caballero, al igual que Seiya y los otros huérfanos, siendo el verdadero heredero de la familia Kido y de la Fundación Grat. Mei eligió renunciar a sus privilegios para igualarse a sus medio hermanos y luchar por Atena. Fue entrenado en Sicilia, a los pies del temido Monte Etna, y su maestro fue nada menos que el despiadado Máscara de la Muerte de Cáncer. Así, Mei conquistó la armadura de Coma Berenices, la cual no posee una clasificación fija de rango como bronce, plata u oro. Es una armadura especial, creada con un propósito ancestral, donde los hilos que utiliza para luchar sirven para sellar el alma de Tifón en las profundidades de la tierra. Así, la armadura, el poder y la constelación de Coma Berenices no pueden ser adaptados para Ángel de Apolo en la saga canónica, ya que forman parte exclusivamente del ejército de Atena. Y hablando sobre Yao Yo de Lince, que es el último de los 3 guerreros de la corona del sol, tampoco sería posible que él representara esa constelación como siervo de Apolo. Esto se debe a que la constelación de Lince también forma parte del ejército de Atena, siendo esta una armadura de bronce, que ya apareció en 2 sagas oficiales de la franquicia. Su primera aparición fue en el manga episodio G, donde conocemos a Ritsu de Lince, el discípulo de Noesis de Triángulo, y posteriormente conocemos otro caballero de Lince en el anime Saint Seiya Omega, siendo este el caballero de bronce de los ángeles de Apolo. Entonces, si Atlas, Berengue y Yao no son los ángeles de Apolo, ¿quiénes son esos guerreros celestiales de la saga del cielo? En Next Dimension, la Guardia Celestial de Apolo finalmente apareció, siendo estos los 4 ángeles, siendo presentados de una forma muy diferente a los 3 ángeles que vimos en la antigua película Prólogo del Cielo, donde ellos eran sirvientes de Artemisa y no de Apolo. En la película de 2004, vimos a los ángeles Teseo, Odiseo y Toma de Ícaro luciendo sus armaduras,
que son conocidas como glorias. Estas 3 vestimentas son muy parecidas, pero tienen colores y detalles que las diferencian. Pero en el manga oficial, Kurumada cambió todo eso, siendo que las 4 glorias de los ángeles de Apolo son completamente idénticas. Toma, el ángel del sueño es el único que tuvo su nombre y origen revelados. Su apariencia es muy similar a la versión presentada en la película Prólogo del Cielo. Por eso, los nombres de los otros 3 ángeles y de sus glorias siguen siendo un misterio. Sabemos que ninguno de ellos se llamará Odiseo, que era el nombre del ángel de cabello morado en la película. Esto es porque ese nombre ya fue reutilizado por Kurumada, siendo el nombre del 13º caballero dorado en la saga Next Dimension. El único nombre que aún podría aparecer entre estos ángeles es el de Teseo, aquel ángel rubio que luchó contra Shun e Ikki. Pero lo que sabemos hasta ahora es que estos 3 ángeles misteriosos de Apolo poseen un poder de transformación grandioso en el manga, pudiendo transformarse físicamente en caballos alados envueltos en armaduras, siendo ellos los responsables de tirar la carroza de Apolo en los cielos. Lo interesante es que en la verdadera mitología griega se dice que el dios del sol atraviesa el cielo con una carroza llameante, responsable de traer la luz del amanecer a los hombres. Y por eso Kurumada adaptó esa leyenda en Los Caballeros del Zodiaco. ¿Les gustó el video? Comenten ahí cuáles son sus teorías sobre estos 3 ángeles de Apolo. Y claro, gracias por ver el video hasta el final. Hasta la próxima. Quema tu cosmo hasta el infinito.